Hola, qué gusto verte nuevamente por aquí y saber que continúas estudiando el éxito a través de esta universidad, de este audiolibro basado en el bestseller de Ogmandino. Este es el cuarto semestre. A estas alturas ya debes haber escuchado los tres audiolibros anteriores, los tres capítulos anteriores. Y en este cuarto semestre vienen cosas muy interesantes. Déjame te los comparto. Vamos a hablar cómo encontrar el valor para arriesgarse, también cómo convertirse en un automotivador súper importante para esos momentos en que uno se desanima, cómo programarse para el éxito, cómo volverse entusiasta y conservarse así, y cómo eliminar los malos hábitos. Todo esto basado en grandes maestros del desarrollo personal, del conocimiento humano, de la superación, de la administración, etcétera, etcétera. Sé que te vas a divertir, que vas a aprender mucho y me encantará que me compartas en comentarios aquí con la comunidad para podernos apoyar y contestar cualquier duda que puedas tener. Gracias nuevamente por decidir escuchar este audiolibro en mi canal. Me alegra muchísimo que seas parte de este esfuerzo por transformar el mundo. Cuídate y hasta la próxima. Cuarto semestre. Cita de John Dryden. Primero formamos nuestros hábitos, después nuestros hábitos nos forman. Lección 16. Cita de los doctores Tom Rusk y Randy Reed. ¿Qué tanto de su talento se desperdicia por falta de una poca de audacia? ¿Cómo encontrar el valor para arriesgarse? Ahora ya está preparado para avanzar. Ahora ya sabe que es su decisión y solo suya en cuanto a lo que hará con el resto de su vida. Quizá incluso esté convencido después de estos 3 semestres muy personales de que aquello en lo que usted piense con el tiempo, en eso se convertirá. Y por supuesto, tiene todo ese potencial, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Teme arriesgarse? ¿Ha oído alguna vez hablar del complejo de Jonás? Probablemente usted tiene ese complejo si vive en su pequeña zona de comodidad, desempeñando tareas que no ofrecen ningún desafío y que nadie le disputará sin arriesgarse, haciendo frente a muy pocos problemas sin jamás preocuparse por madurar o por poner a prueba su potencial. ¿Eso es vivir? Esperemos que eso lo esté lastimando en lo más profundo de su yo. ¿Por qué? Las personas no cambian cuando se sienten bien, cambian cuando están hastiadas. Cuando las cosas marchan bien, todos tenemos la tendencia a seguir haciendo prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo. El dolor nos empuja hacia esos momentos cruciales. Algo nos hiere y entonces, finalmente nos decidimos. Es ese adverbio, finalmente, ya basta. Estas son las conclusiones de 2 jóvenes y distinguidos doctores de la costa occidental de Estados Unidos, Tom Rusk y Randy Reed, cuya larga lista de credenciales incluye sus puestos de profesores adjuntos de psicología y leyes, respectivamente, en la Universidad de San Diego. Esta lección, tomada de su audaz y sincero libro I Want to Change, but I Don't Know How. Quiero cambiar, pero no sé cómo. Puede ser justamente la medicina que necesita para curarse por siempre del deseo de volver a ocultarse en su zona de comodidad. Con excesiva frecuencia, los seres humanos cedemos a la cobardía de ser demasiado cuidadosos, traicionándonos por una promesa de seguridad, y resultamos defraudados. Usted lo ha visto, lo vano de usar el propio trabajo como una forma de ocultarse. Soy abogado, médico, gerente, etc., como si quisiéramos decir soy abogado y nada más. O bien, lo vano de buscar un significado a través de los logros del esposo, ese síndrome de la esposa del médico, que también se observa en las esposas de políticos, ejecutivos de negocios, ministros, abogados, animadores. Ciertamente en cualquier esposa o esposo que evita los retos más allá de la rutina cotidiana, o que cree que el hecho de disfrutar directamente de los logros del cónyuge basta para darle mayor significado a su vida. Eso es algo patético. Es vano vivir para alguna época futura, cuando las cosas serán diferentes, creyendo que tan pronto como sea mayor, más rico, tenga una educación más completa, o en una vena más sofisticada, cuando termine mi terapia. Entonces todo estará bien.
Pero sigan soñando. Todo eso no es otra cosa que vanas decepciones. Y también es vano vivir en alguna fase pasada de vida cuando era más joven, más fuerte, en vida de mi esposo o esposa, o bien antes de mi matrimonio, mi divorcio, mi intervención quirúrgica, mi ataque cardíaco, perder mi trabajo, que nacieran los niños. Son más callejones sin salida. Charles Dickens describe la trágica figura de Lady Havisham sentada en su alcoba, luciendo todos sus atavíos nupciales décadas después del abandono del que iba a ser su esposo. Su monumental cobardía la hace temerosa de enfrentarse a la vida tal y como es. Si queremos, nosotros también podemos tejer sueños y telarañas, fantasías acerca de lo que fue o de lo que podría ser. Thomas Wolfe también habla de esto en You Can't Go Home Again, No puedes volver a casa. Una vieja broma del teatro de variedades dice lo mismo aun cuando de otra manera. La bolsa o la vida, exige el ladrón. Quíteme la vida, pues el dinero lo estoy ahorrando para mi ancianidad, replica el excesivamente cauteloso héroe. Es increíble ver cómo muchas personas continúan con sus viejos estilos de vida, con sus mismos hábitos, a pesar de sentirse desdichados, solitarios, fastidiados, inadaptados o maltratados. ¿Por qué? Por supuesto, porque un hábito es un sitio muy cómodo para esconderse. ¿Cuántas mujeres contraen matrimonios sucesivos con varios alcohólicos, insistiendo en que jamás lo sospecharon? Un hombre pasa toda su vida trabajando de 60 a 100 horas a la semana tratando de enriquecerse. ¿Por qué? Porque vio a su padre esclavizándose durante toda su vida, sin jamás disfrutar de nada, muriendo mientras trabajaba, y él no quiere que le suceda lo mismo. Otros tratan de vivir con cautela dentro de la seguridad de patrones establecidos. No se sienten realizados, pero no obstante, han encontrado una forma no de éxito, cualquiera que sea, sino de evitar el fracaso. Esos son los muertos en vida, cuando la seguridad se convierte en una consideración abrumadora. El hombre no solo vive de seguridad, y por supuesto, tampoco lo hace la mujer. La vida tiene un riesgo inevitable. Cada aliento que sigue es una posibilidad. Los ataques cardíacos, los accidentes automovilísticos, los gravámenes de impuestos, los problemas de negocios, toda clase concebible de malas noticias se abalanzan sobre nosotros sin advertencia alguna. De manera que para nosotros, los seres humanos, es difícil jugar el juego de la vida. Es un equilibrio difícil. En ocasiones quizá apostamos demasiado al siguiente giro de la rueda y hay otras veces en que nos sentimos tan lastimados y defraudados que queremos dejar de jugar para siempre. Pero la meta, en cierto sentido, es encontrar un estilo de jugar el juego de la vida que nos permita seguir participando sin lastimarnos. Cuando llegamos más allá de la seguridad y de lo conocido de nuestros hábitos y nos comportamos de alguna forma diferente de nuestras rutinas, experimentamos cierta tensión. Puede tratarse de algo benigno, una ligera presión en el tórax, o bien de algo más pronunciado, un ritmo cardíaco acelerado, náusea, diarrea, desmayos e incluso pánico. Si pensamos durante largo tiempo en las posibles consecuencias de un nuevo cambio, las ratas del temor saldrán de los sótanos de nuestra mente y entonces podrían abrumarnos. Cualquier cosa nueva puede ser alarmante. En la vida el hecho de correr riesgos es algo muy parecido a invertir dinero. Las ganancias potenciales reflejan en parte el grado de riesgo. Mientras más elevadas sean las apuestas, más atemorizante será el juego. Y el reloj sigue marcando el tiempo. Y por supuesto, el tiempo transcurre más acelerado con la edad y no hay nada que podamos hacer acerca de ello. Sin embargo, 2 minutos pasados en la montaña rusa son mucho más intensos que 8 horas de tediosas reuniones. La variedad prolonga el tiempo. El cambio nos despierta. Si compartimos nuestro tiempo con diferentes personas en diferentes lugares haciendo cosas distintas, podremos experimentar una semana en un solo día. Los momentos de elevada intensidad emocional, como en un apasionado acto de amor, pueden durar mucho más y satisfacer más que los mismos actos físicos sin la pasión.
El tiempo percibido es un bien elástico que depende de nuestra edad, que es incontrolable, y de cómo lo pasamos, que es controlable. El cuadrante de la intensidad está a nuestro alcance. Se nos ha concedido tiempo, y lo mucho o poco que hagamos de ese tiempo depende de nosotros. El ser humano sí tiene la necesidad de cierta atención. Por evolución fuimos diseñados para competir en una secuencia de organismos en la que cada uno se alimenta del inmediato inferior. Por supuesto, el exceso de tensión, igual que el exceso de sonido, es malo, pero la carencia de tensión, igual que el silencio absoluto, también nos desequilibra. Muchas personas tratan de asegurarse contra todo riesgo posible. No quieren sufrir, no quieren sentir temor ni sentirse solitarias, de manera que adoptan una fórmula de vida según la cual viven para obtener bienes materiales, sentir tan poco como sea posible y ocultarse detrás de los viejos hábitos. Y sin embargo, persiste ese anhelo de tensiones naturales. Gradualmente llenan la brecha con tensiones, preocupaciones y temores manufacturados internamente. Por supuesto, no se dicen a sí mismas: adoptaré un estilo de vida que reduzca al mínimo los riesgos, a pesar de que estoy consciente de que eso me proporcionará una vida vacía y aburrida. Simplemente crecen así. Pero usted puede decirse a sí mismo: ¿qué grado de aceptación de riesgos es adecuado para mí? ¿Qué clase de tensiones me ayudarán a lo largo de mi senda? Alguno puede encontrar que para él es provechosa la tensión física, los deportes, el ejercicio o incluso el ayuno. Para otros, la respuesta podría estar en los saltos en paracaídas, en las carreras, en las motocicletas o en unas relaciones interpersonales apasionadas. Para otro más podría ser el retiro en un monasterio y una valerosa jornada a través de las turbulencias en su interior. Cada uno de nosotros tiene una labor en la vida, la satisfacción de nuestras propias necesidades, averiguando cuáles son las tensiones y riesgos más adecuados para cada uno de nosotros. El hastío es el legado del temor. El correr riesgos es una parte primordial de la cura, así que no espere que de alguna manera podrá evitarlo. La capitulación crónica ante el temor únicamente asegura la mediocridad. El estilo de vida que aconsejamos es uno en el cual, por cada cosa nueva que intente, se pregunte a sí mismo: ¿cuál es el riesgo? ¿Y cuáles son los posibles dividendos? Es una actitud en la que usted espera que el hecho de arriesgarse forme parte de lo que hace en este planeta. No necesariamente se trata de riesgos absurdos, pues si nuestra actitud se vuelve demasiado extrema al aceptar riesgos, no andaremos mucho tiempo por allí. Pero los incrementos cuidadosos y medidos en el riesgo parecen ser la mejor forma de seguir adelante. Por ejemplo, cuando se aprende a andar en bicicleta, no se empieza a hacerlo en medio de un intenso tráfico de vehículos. En vez de ello, se escoge una calle en donde, si llegáramos a caer, al menos no resultaríamos atropellados. De manera que explore y experimente. Busque ese equilibrio entre aceptar riesgos suicidas por una parte y por la otra huir de todo riesgo. Ciertos días serán adecuados para arriesgarse, otros se sentirá mejor si actúa a la segura. Experimente a fin de averiguar qué es lo mejor para ese momento, puesto que cualquier cosa nueva siempre estará llena de tensiones. Juzgue usted mismo a través de sus esfuerzos. No importa lo que intente, siempre habrá alguien más que probablemente lo hará mejor. Lo importante es descubrir cuáles son esas cosas que le permiten sentirse lleno de vida y alborozo. Lo importante es aprender a sazonar el banquete de la vida con esas aromáticas especias de la tensión y el riesgo. El valor como entrega de sí mismo. Tal vez las máximas experiencias en la vida de cualquiera son aquellas que trascienden de la existencia cotidiana. Esos raros momentos placenteros en que la involucración en una actividad es conducente a una realización que sobrepase nuestros más exaltados sueños. Las personas dedicadas a las artes y las devotamente religiosas basan su vida en esta exaltación, pero cualquiera puede alcanzarla. Puede usted alcanzarla con algún ser querido o con alguien a quien odie. Puede derivarse de cocinar, de tallar madera o simplemente de caminar.
Es una experiencia parecida a verse elevado, arrollado, olvidándose de las preocupaciones y de la timidez. Se le ha llamado fusión, fluido, satori e incontables nombres más. Sin embargo, igual que el amor, es una de esas cosas difíciles de creer cuando nunca se han experimentado. Cualquier empresa humana, desde marcar los precios de la mercancía hasta la afinación de un motor, puede desempeñarse en ese estado creativo, o bien reducirse a una rutina mecánica. Una de las cosas que con frecuencia observamos es a la gente sentada por allí en espera de que eso suceda, como si de pronto pudiesen obtener una insignia de membresía que pudieran mostrar a otras personas, como si quisieran decir: «Vean, he clasificado, yo también lo tengo». Pero lo mismo que cualquier otra cosa que se hace primordialmente en beneficio de un auditorio, es una actuación destinada al fracaso. Si se encuentra de pie en lo más alto de la colina contemplando la campiña que se extiende a sus pies, y de pronto atraviesa por esa experiencia de fluir y ser parte de todo, y trata de condensar esa experiencia en una fotografía de turista para enseñarla a los amigos en casa, la perderá en un instante. No es algo que pueda retenerse, puede experimentarla, pero no puede mostrarla. Y en cierto sentido ese es el mayor riesgo de todos. No se trata de algo que pueda poseer, no puede comprobarlo, únicamente puede serlo. Puede abandonarse a lo que hace o puede refrenarse. Puede luchar por absorberse en ello, por aceptar el riesgo de perder su identidad en lo que está haciendo. O bien, puede desviar inflexiblemente su vida para mantenerla a una distancia segura. Puede tratar de reducirlo todo a experiencias explicables. Puede etiquetar y clasificar todo lo que ve, en un desesperado intento de conservar el control. O bien, puede dejar de apuntalarse e inquietarse y entregarse. Algo fundamental en este proceso es el aspecto de perder el control. En ello hay una paradoja similar a esto. La forma más elevada de control es cuando uno renuncia a todo control. Es como si jamás hubiese poseído nada, a menos de que pueda desprenderse de ello. Cuando tratamos de aprender algo, si luchamos por conservar el control, entonces aprendemos con lentitud. Cuando aprendemos a andar en bicicleta, si seguimos luchando por mantener el control, dirigiendo inflexibles nuestros brazos y piernas con órdenes de cómo deben comportarse, caeremos con mayor frecuencia. En cambio, podemos desistir de nuestro mito de estar a cargo de todo, renunciando a nuestra identidad para convertirnos en parte de la bicicleta. Aprendemos mejor si nos dejamos llevar. Si podemos ser suficientemente fuertes como para olvidarnos simplemente durante unos momentos de quiénes somos, en vez de tomarnos tan endiabladamente en serio. Si nos olvidamos de aquello en lo que pensamos, en lo que creemos y que deseamos, si corremos el riesgo de olvidarnos de nosotros mismos, entonces aprenderemos con la gracia de una planta en floración. Se necesita el máximo valor para hacer uso de esa entrega de uno mismo a cualquier actividad que emprendamos, pero las recompensas son igualmente elevadas. Ganaremos una paz, un sentido de justicia y, lo que es aún más importante, nuestros plenos poderes para crear y madurar. Este es un curso avanzado de actuar como si, en vez de pretender que podemos andar en bicicleta, nos entregamos al acto. En vez de tratar, simplemente nos dejamos llevar. Casi toda la enseñanza presupone que el dominio técnico no es el medio, sino el fin. Pero la habilidad técnica no posee una vida propia. Simplemente nos deja en libertad para entregarnos por completo. A menos de que usted tenga esta experiencia de dejarse llevar, a menos de que en su vida haya algún área en la que ha luchado lo suficiente a través del dominio técnico para concederse esa habilidad de fluir, jamás creerá que tales cosas pueden suceder. Por ejemplo, si quiere jugar baloncesto, existen ciertas habilidades técnicas que es muy útil aprender, pero en última instancia su juego es la forma creativa según la cual reúne unos elementos básicos. Si solo los considera como elementos separados y aislados, jamás logrará un juego emocionante.
simplemente será un autómata más tratando de imitar a algún otro. ¿Qué clase de vida desea? ¿Qué tan valeroso será? La elección es suya. La creatividad nos ofrece un tema fascinante. A todo lo largo de la historia escrita, los seres humanos han estudiado a los más creativos para averiguar sus secretos. Las mismas personas dotadas en ocasiones han reflexionado en sus propias experiencias, tratando de encontrar una especie de fórmula, pero no hay ninguna. La creatividad no es un proceso de paso a paso. Más que cualquier otro grupo en la sociedad norteamericana actual, los atletas parecen estar conscientes de la forma en que se aprende la creatividad. Concentración es la palabra que se emplea con mayor frecuencia para describir ese estado, que es un requisito previo esencial para un desempeño máximo. A menudo un buen partido puede diferenciarse de un mal partido por el grado de concentración, y lo que parece ser ese estado de concentración es una suspensión de la duda y la cohibición, una forma de despejar la mente quitando todos los escombros y la basura que puedan distraerla. Ciertas filosofías orientales se enfocan primordialmente en este estado central. Ciertamente el concepto de actuar sin un pensamiento inhibido probablemente fue cristalizado por vez primera por los esgrimistas samurái del Japón medieval. Empleando algunos de los conceptos filosóficos de su época, determinaron que la mayor forma de derrotar al adversario en un duelo era luchando sin el retraso del pensamiento. La habilidad técnica refinada era uno de los requisitos previos, pero los movimientos reales estaban dictados más por el sentimiento que por el pensamiento. Al refinar su sentido intuitivo a través de una constante disciplina durante los duelos de práctica, fueron capaces de desarrollar un estado mental que reducía al mínimo la confusión de pensamientos tales como «Oh no, tratará ahora de atacarme por la derecha o por la izquierda». En vez de ello, con aplomo y equilibrio, el samurái podía reaccionar como si fuese un solo ser con su oponente, como si conociera cada movimiento que tendría lugar de inmediato. El cuerpo aprende en vez de la mente. En otras palabras, cuando trate de aprender algo, vale la pena apagar, desconectar o desintonizar la mente durante un rato. No puede indicarle a la mente que guarde silencio, pues entonces simplemente le replicará, pero en silencio puede tomar nota de lo que le dice y entonces cambiará a otro canal durante unos momentos. Igual que los samurái, los arqueros zen de Oriente perfeccionaban su disciplina no concentrándose en el blanco, sino luchando por adquirir la sensación de precisión en el disparo. Si el disparo era preciso, el hecho de dar en el blanco surge en una forma natural, como una consecuencia. El centro en minúsculos blancos en el interior de habitaciones a oscuras forman parte del entrenamiento de los arqueros zen, pero no lo hacen por el solo placer de dar en el blanco. Su propósito es una forma de meditación, una búsqueda de ese sentimiento de precisión. De manera que si desea aprender algo nuevo, concéntrese en la obtención de ese sentimiento de precisión que es adecuado para usted. Arriésguese a desprenderse de ese valioso y pequeño control que tanto ha luchado por ganar, dejándose llevar lo suficiente para concentrarse en lo que está haciendo. Entonces, hágalo. Por supuesto que los talentos naturales o genéticos, el estudio y la práctica, e incluso la suerte, desempeñan una parte importante en la creatividad, pero en última instancia lo que necesita es entregarse uno mismo a lo que hace. Nos agrada pensar en ello como en una especie de el proceso de dos fases. Primero, se concentran en su acción creativa, se dejan llevar y lo hacen. Segundo, analizan en forma crítica, retroceden un poco mentalmente hasta poner cierta distancia de por medio y sopesan los resultados. ¿Eso me acercó más a donde quiero estar? Igual que el pintor frente a un lienzo, primero surge el trazo del pincel que ocurre en un estado parecido al trance, y después se da un paso hacia atrás para adquirir una nueva perspectiva y contemplar el resultado. Esas dos fases fluyen una hacia la otra, pero en cierto sentido representan estados separados de la mente.
la acción creativa y el análisis crítico. Ahora bien, lo que se trata de indicarnos con todo esto es que muchas personas se preocupan por el logro de un resultado particular, como la fama, la fortuna, la aprobación de los demás e incluso algo tan evanescente como la felicidad. Pero si se encierra en los resultados, jamás logrará dejarse llevar lo suficiente para que pueda experimentar con intensidad. Una vez que haya hecho un buen intento, entonces piense y analice. Pero no trate de analizar mientras intenta crear. Revise después de inventar. Si su conciencia está concentrada en el resultado, no será capaz de entregarse. En última instancia, esto se reduce a una clase de valores que deseen. Todo lo que cuenta es ganar, o bien, intentar es lograr el éxito. El estado creativo exige que se olvide de ganar y se concentre en hacer el intento. De cualquier manera, jugar para ganar es un callejón sin salida. En el inmenso plan de la existencia, ¿qué juego puede importar tanto? ¿Que podría jamás merecer la criminal locura de forzarnos a jugar únicamente para ganar? Todo lo que los seres humanos deseamos en realidad es sentirnos bien, ser genuinos y encontrar la paz. Simplemente nos dejamos embaucar por nuestro mito de que el hecho de ganar nos concede todas esas cosas de una forma automática. Una de las razones más comunes por las cuales las personas no asumen el control de sí mismas y no aceptan la responsabilidad de todo lo que hacen es el temor al fracaso, el temor a convertirse en un perdedor. Únicamente al otorgarse el crédito de todos y cada uno de sus esfuerzos podrán encontrar el valor para concentrarse en una acción creativa. Si vivimos de acuerdo con el principio de que intentar es tener éxito, de que todo lo que tenemos que hacer es nuestro mejor esfuerzo, entonces lograremos la supremacía y la paz. Con esa actitud nos deslizamos con mayor facilidad hacia los cielos de creatividad y análisis. Los buenos resultados solo son en beneficio adicional que puede ir y venir, pero lo que hacemos con nosotros mismos siempre está bajo nuestro control. Durante 15 años, un agricultor se las arregló para lograr una buena forma de vida para sí mismo y para su familia. Jamás pidió nada de limosna ni exigió un tratamiento especial. Para él, la ayuda social es algo obsceno. La independencia y el trabajo arduo, siembra y recogerás, son los principios que lo guían. Un año, a pesar de sus mejores esfuerzos, una tormenta fuera de lo común acaba con todas sus cosechas. Sus reservas monetarias son insuficientes para hacer frente a sus obligaciones financieras. A regañadientes, acude a la ayuda social y acepta una ayuda por desastre. Ambas cosas para él son una limosna. Se siente como un fracasado. ¿Usted está de acuerdo con él? Esperamos que no sea así, porque si lo está, entonces podemos comprender por qué teme al cambio, a los riesgos y a los experimentos. El temor al fracaso lo tiene paralizado. Al permitir que el respeto a sí mismo dependa de los resultados, se convierte en esclavo de cualquier capricho del azar. Libérese. Si está dispuesto a amarse a sí mismo, hágalo sin importar lo que suceda. En realidad, todo lo que le decimos no es nada nuevo. No depende de si gana, sino de cómo juega el juego. Pero esa noble tradición se ha visto sometida a una muerte lenta. El entrenador Vince Lombardi comentaba a menudo, ganar no lo es todo, pero sí lo es intentarlo. No obstante, ¿no pensó usted que quería decir ganar lo es todo? Esta cita equivocada tan común demuestra una trágica verdad acerca de nuestros valores sociales. Lombardi fue un gran maestro y líder, pero una vez más, la gente escucha solo lo que quiere escuchar. Sea un líder fuerte para sí mismo. Aliente sus propios esfuerzos. Si se fija una meta pero no la alcanza, tiene una elección. Podría rebajarse pensando, sabía que no lo lograría, algunas personas pueden cambiar, pero yo no puedo hacerlo. Mi infancia me confundió de tal manera que simplemente sigo cometiendo los mismos errores una y otra vez. Jamás lo lograré. O bien puede animarse y decirse, lo intenté en una forma magnífica y me siento orgulloso de mí mismo.
En verdad me concentré en el esfuerzo. Fallé en mi intento, puedo aceptar eso, y acepto la pena, pero sigo sintiéndome orgulloso y me amo a mí mismo por mi valor. ¿Qué es el éxito? ¿Quién mide su valía? ¿Usted mismo o su auditorio? ¿A quién trata de impresionar? ¿A sus padres, vivos o difuntos? ¿A su cónyuge? ¿A sus vecinos? ¿O a ese vago y mítico ellos allá afuera, para quienes le acostumbraron a vestir con elegancia los domingos y días festivos a fin de no avergonzar a la familia? El mito, ese cruel fraude perpetrado por nuestras escuelas, por los medios publicitarios, por nuestras iglesias y sinagogas, sugiere que el éxito es un sitio, un estado, una cosa, un nivel que debemos alcanzar. Elija una carrera, trabaje en ella hasta alcanzar el éxito y entonces los demás lo respetarán y será feliz. Eso es ridículo. Muy pocas experiencias son más resonantemente huecas que el verse aclamado como triunfador solo para sentirse indigno del cúmulo de admiradores. Lo único que necesita es echar un vistazo al catálogo de las superestrellas cuyas vidas terminaron prematuramente en una agonía de autodestrucción. En última instancia, usted actúa en primer y último lugar para un auditorio de una sola persona. Defráudela y se encontrará en la bancarrota. La cobardía emana de aferrarse con desesperación a un éxito que sentimos no merecer. Aprenda a dejarse llevar en sus esfuerzos. Aprenda a hacerlo y habrá ganado el verdadero valor. Tenga el ánimo de enfrentarse a la luz. Luche por reunir tanto valor como le sea posible. Eso no significa que tiene que trabajar hasta caer agotado. El juego también es una necesidad vital, pero no espere fórmulas precisas, trucos garantizados que resuelvan sus problemas. Tenga el valor de llevar una vida en que algunos días serán arduos y otros fáciles. No importa qué tan astuto sea. Déjese llevar con amor y se sentirá pleno de energía. El éxito es vivir valerosamente cada momento y con tanta plenitud como le sea posible. El éxito significa el valor de fluir, luchar, cambiar, madurar y todas las demás contradicciones de la condición humana. El éxito significa ser honesto consigo mismo. Lección 17. Cita de Charles el Formidable Jones. La principal diferencia entre quien desea y quien hace radica en la motivación. ¿Cómo convertirse en un automotivador? Vamos a imaginar que usted llegó muy temprano a este salón de clases. Necesita pasar unos momentos a solas para reflexionar sobre lo que acaba de aprender acerca de la propia valía, el valor y la honestidad consigo mismo. Un hombre tan grande como un oso entra al salón, echa una mirada al pizarrón y con grandes letras blancas escribe Charles el Formidable Jones. ¿Se trata de su próximo maestro? ¿Acaso los maestros tienen nombres como ese? Y bien, este maestro sí tiene un nombre así y sus conferencias o seminarios plenos de vigor y pronunciados ante más auditorios entusiastas de lo que él puede recordar han motivado a miles de personas para convertirse en individuos positivos y más productivos. Al darse vuelta lo observa, sentado allí solo. Sonríe y camina hacia donde usted se encuentra, sentado delante de su escritorio, y le tiende la mano presentándose él mismo con una voz ronca. Si usted fuese un viejo amigo, no le estrecharía la mano, sino que lo abrazaría hasta que le crujieran los huesos. ¿Cómo le ha ido?, pregunta. Empiezo a comprender, responde usted. Él sonríe en señal de asentimiento. Durante esta lección hágame un favor y también hágaselo a sí mismo. Si quiere aprovechar como lo han hecho otros, no trate de recordar todo lo que digo aquí. El valor de esta plática, tomada de mi libro Life is Tremendous, La vida es tremenda, radica en que recuerde lo que usted piensa como resultado de lo que digo. Mi objetivo número 1 es estimular sus procesos de pensamiento y ayudarlo a estructurar sus mejores pensamientos propios con mis palabras, de manera que pueda dominarlos y hacer uso de ellos. ¿Es un trato? Usted asiente y él se vuelve al pizarrón. De nuevo, frente a usted pronuncia en voz estentórea, y por favor no tome las cosas demasiado en serio. El éxito puede ser divertido. La vida es formidable. Tal vez, si tengo suerte,
Incluso lograré que sonría 1 o 2 veces. Hoy día nos encontramos rodeados de motivadores. Personas y cosas luchan por motivar a la gente para que compre un producto, pague por un consejo o se enrole en una causa. Las clases de motivación están atestadas y los libros sobre la motivación son grandes éxitos de venta. La motivación es un gran negocio. Pero miren de cerca todos esos motivadores. Algunos llegan hasta el punto en que son capaces de motivar a cualquiera para que haga cualquier cosa, hasta que el éxito les brote por las orejas. Y no obstante, esas personas se sienten desdichadas porque se olvidaron de la forma de motivarse a sí mismas. ¿Qué preferiría ser? ¿Un motivador desdichado y con éxito o bien un fracasado feliz y motivado? En lo personal, yo preferiría ser un fracasado feliz y motivado. Si estoy aprendiendo a motivarme, en algún futuro me convertiré en un motivador de los demás con éxito y me sentiré feliz al hacerlo. El motivador capaz de motivar a cualquiera menos a sí mismo puede ganar el mundo, pero jamás podrá disfrutarlo. ¿Cómo recuerdo mi gran deseo cuando era un joven vendedor de convertirme en el amo de la motivación? No podía esperar hasta terminar mi entrenamiento para poder hacer uso de mis dinámicas habilidades para motivar. Las presentaciones de ventas eran enérgicas, de hecho eran tan enérgicas que tenía la impresión de que debía moderarlas un poco, o de lo contrario el presunto cliente fallecería de un ataque cardíaco antes de que yo le pidiera que comprara algo. Sabía que nadie era capaz de resistir la lógica, los beneficios, la seguridad, la tranquilidad mental. Difícilmente había un problema en todo el mundo que mi presentación no pudiera resolver. Recuerdo cómo esperaba que el cliente me arrebatara la pluma de la mano para firmar en la línea punteada, pero jamás lo hizo. Justo en medio de la parte más vehemente de mi perorata, el cliente bostezaba o me interrumpía con alguna chispeante frase como «Soy muy pobre en garantías» o bien «Tengo $5,000 con una doble identidad». El corazón se me caía hasta los talones. Me hundía a tal grado que tenía que elevar el brazo para tocar el fondo. Jamás hubo un joven vendedor tan desalentado como yo. Pronto empecé a comprender que mi problema no era cómo motivar a las personas. Mi problema era cómo evitar que me despojaran de mi motivación. En ocasiones me sentía tan desanimado que no me quedaba otra cosa que ir a llorar en el hombro de mi jefe, solo para enterarme de que él se encontraba más desanimado que yo. Los clientes me desanimaban, el jefe me desanimaba, los amigos me desanimaban y en ocasiones incluso llegué a pensar que también mi esposa me desanimaba. Algunas veces un tipo que asiste a un seminario se llega a mi lado y murmura: ¿sabe por qué no soy un éxito? Porque tengo una pésima esposa. Disfruto al darles a todos esos individuos un tratamiento de choque. ¿Realmente tiene una pésima esposa? Pues bien, no sabe lo afortunado que es usted. El mayor bien que puede tener un hombre es una pésima esposa. ¿Qué habría sucedido si mi esposa se hubiese mostrado amable conmigo cuando llegaba a casa y le hablaba de lo mal que iban las cosas, respondiendo: «Oh, queridito, quédate en casa con mami, ella te cuidará»? Habríamos terminado consolándonos mutuamente entre el mobiliario depositado en la acera. Si tiene una pésima esposa, seguirá trabajando, pues de lo contrario, ella le recordará lo idiota que fue en primer lugar cuando aceptó un trabajo de esa naturaleza. Pero no se desespere. Si no tiene una pésima esposa, es probable que aún así tenga éxito, a pesar de que no cuente con esa ventaja. Por supuesto, bromeo. Pero quiero aclarar que no existen barreras que no se puedan superar si aprende a motivarse. Con todo mi corazón, creo que todo lo que afecta a su vida es para convertirlo en una persona con una motivación más profunda, que a su vez sea capaz de motivar a los demás para que alcancen metas más elevadas. Algunas personas me preguntan cuál es mi secreto para sentirme motivado. Pues bien, yo no lo descubrí, él me descubrió a mí. Uno de mis logros durante los primeros 5 años dedicados a las ventas fueron 5 años de una producción semanal consecutiva. Esto quiere decir que nunca dejé de vender una póliza a la semana. Esto podría parecer impresionante, pero no es toda la verdad. Lo cierto es que creía en las metas, así que hice el voto de que vendería una póliza cada semana, o de lo contrario, compraría una.
Y permítame decirle que después de comprar 22 pólizas empecé a sentirme motivado. En aquel entonces poco podía imaginarme que un simple voto tendría una influencia tan grande en mi trabajo durante el resto de mi vida, ya que debido a ese voto y a lo que me costó cumplirlo, empecé a aprender lo que significaban la involucración y el compromiso. Ciertas personas se involucran en su trabajo, pero no se comprometen. Otras se comprometen, pero no se involucran profundamente. Ambas cosas van unidas, y estoy convencido de que no existe forma alguna de aprender a ser una persona motivada sin involucrarse y comprometerse totalmente en cualquier cosa que haya emprendido. Las mayores motivaciones que he tenido han surgido de mi propio corazón y de mi hogar. La experiencia o la historia de alguien más nunca podrán motivarlo tan profundamente como la suya propia. Acostumbraba decirle a un cliente que manifestaba ser pobre en garantías, que en realidad era rico en garantías, pero descubrí algo mucho más efectivo, gracias a un pequeño episodio que sucedió en mi hogar. Esta experiencia me permitió convenir sinceramente con un cliente pobre en garantías, pero me ofreció una motivación adicional que podía transmitirle. Mi hijo Jere, que en esa época tenía 6 años de edad, un día entró del patio llamando a su madre con voz en cuello. Naturalmente eso me distrajo de mi trabajo en mi oficina, que en realidad era la sala de la casa cuyo mobiliario habíamos trasladado al vestíbulo. Jere elevó en varios decibeles el nivel de sus gritos y yo pensé, no puedo esperar a tener éxito para poder mudarme a una elegante oficina en el centro, en la cual pueda fracasar con estilo. Por último, Jere se dio por vencido y justamente en ese momento Gloria subió del sótano, en donde había estado echando la ropa a la lavadora, al tiempo que preguntaba, ¿qué querías, Jere? A lo cual el niño replicó, nada, solo quería saber en dónde estabas. He narrado esta historia miles de veces porque demuestra por qué pago esas primas tan elevadas por mis 22 pólizas. Nunca podré heredar a mis hijos un imperio, una manzana de propiedades o un abultado portafolio de acciones, pero sí les heredaré un regalo inapreciable, una madre de tiempo completo. Gracias a mis seguros de vida, mis 6 hijos podrán preguntar a gritos por su madre sabiendo que está en algún sitio en la casa aun cuando no les responda. En otra ocasión me encontraba sentado en la mecedora leyendo el periódico cuando Pam, de 8 años, deslizó su cabecita rubia debajo de mi brazo y se acurrucó sobre mis rodillas. Seguí leyendo y entonces pronunció esas pocas palabras que me han ayudado a vender millones de dólares en seguros de vida. Mirándome con sus grandes ojos tristes, manifestó, «Papi, si tú nunca me abandonas, yo jamás te abandonaré». No pude entender qué fue lo que inspiró esas palabras, pero de inmediato pensé, «Bien, querida, yo no quisiera abandonarte nunca, pero si el Señor lo decide de otra manera, por lo menos nunca te abandonaré sin nada». Hace años aprendí que hay 2 clases de padres, la clase que ve y la clase que tiene. La clase de padre que ve declara, quiero que mi familia tenga todo lo que yo pueda darle siempre y cuando me encuentre aquí para verlo. La clase que tiene dice, quiero que lo tengan todo, ya sea que yo esté aquí o no para verlo. Eso fue lo que me sucedió como resultado de mi compromiso y mi involucración. Me dirá, yo no me dedico a los seguros, o bien, no hice una carrera de ventas. Escuche, los principios de que hablamos aquí funcionan igual para un estudiante, una esposa, un empleado de oficina, un vendedor o cualquier otra cosa que usted sea. Las cosas más grandes de su vida serán aún más grandes si saca provecho de ellas ayudándose a estar motivado. Recuerde, está construyendo una vida, no un imperio. Uno de mis mejores amigos se confundió en esto y casi perdió todo lo que tenía de valor. He escuchado que muchos hombres declaran, antes que nada está mi negocio, y otros manifiestan, antes que nada está mi familia. Unos cuantos dicen, antes que nada está mi iglesia o mi sinagoga. La verdad es que probablemente están ellos antes que nada, pero he descubierto que mis mejores lecciones de negocios proceden de mi familia y de mi iglesia, y las mejores lecciones para mi familia han surgido de mi negocio y de mi iglesia, y que las mejores lecciones para la iglesia han surgido de mi familia y de mi negocio.
Jeff, otro de mis hijos, me ofreció el mejor entrenamiento para la motivación que he recibido en toda mi vida. Cuando tenía 6 años le pregunté, ¿qué quería hacer de su vida? Entienda esto, 6 años de edad y todavía no tenía la menor idea de lo que quería hacer con su vida. Cuando yo tenía 6 años ya sabía lo que quería hacer. Un día quería ser piloto de combate, al siguiente quería enrolarme en la Legión extranjera. Quería ser boxeador, quería ser oficial de la policía, siempre quería hacer algo. Pero así mi Jeff, él todavía iba a la deriva. De manera que le dije, Jeff, vamos a iniciar un pequeño proyecto. He aquí un número de Boys Life, elige un trabajo. Tendrás que hacer algo, socio. Al día siguiente ya lo tenía todo planeado, se uniría al Club de Ejecutivos Junior de Ventas de Estados Unidos. Llenó el cupón y lo envió. He descubierto que los chicos se mueren por tomar parte en el espectáculo. Quieren hacer algo pero no obtienen gran ayuda de nadie, excepto en la forma equivocada. 2 semanas después, al llegar a casa, Jeff salió a abrirme la puerta y me recibió con las siguientes palabras. «Mira, papi». Y allí estaba la caja más grande de tarjetas de felicitación que jamás había visto en toda mi vida. La abrí y encontré un distintivo, credenciales y una nota que decía, «Envíe el dinero en 30 días». Jeff preguntó, «¿Qué debo hacer ahora?», a lo cual respondí, «Pues bien, primero tendrás que aprender el lenguaje de ventas». Cada noche al llegar a casa, Jeff me preguntaba, «¿Y bien, papá? ¿Ya estoy listo?». Y yo lo interrogaba a mi vez, «¿Ya has comprendido el lenguaje de ventas?». «No», decía él, y yo continuaba, «Pues no vas a andar por allí improvisando si vas a representarme. Quiero que sepas qué es lo que vas a decir». 2 semanas después, por fin, Jeff me anunció, «No me gusta el lenguaje de ventas». «Pues bien, inventa uno», le respondí. A la mañana siguiente, sobre la mesa del desayuno, había un pedazo de papel que decía, «Buenos días, señor Smith. Soy Jeffrey Jones y soy representante del Club de Ventas de Estados Unidos». Eso era todo. Ya habían transcurrido 2 semanas y en otras 2 más yo tendría que enviar ese dinero. Esa noche llegué a casa y le indiqué a Jeff, «Trae la grabadora, vamos a preparar un diálogo. Trabajaremos en ello hasta que domines el lenguaje de ventas». Empezamos a ensayar la conversación, fue más o menos así. «Buenos días, señor Smith. Soy Jeffrey Jones, del Club de Ejecutivos Junior de Ventas en Estados Unidos. Por favor, ¿no quisiera ver estas tarjetas? Como puede ver, tienen el sello de aprobación de Buen Hogar y son una compra excepcionalmente buena, a solo $1.25 la caja. ¿Tomará 1 o 2 cajas? ¿Sonrisa? Por favor». Ensayamos una y otra vez y mientras usábamos la grabadora para escuchar, yo podía ver el tigre que empezaba a desarrollarse en Jeff. Por fin preguntó, «¿Todavía no estoy listo?». Y yo respondí, «No, aún no. Ya sabes cómo resultan las cosas aquí, pero no sabes lo que sucederá en el terreno de operaciones. Sal y yo seré tu cliente. Llévate 2 cajas, llama a la puerta y te demostraré lo que puedes esperar cuando estés en el terreno». Casi reventando de emoción y confianza, Jeff salió a saltos, dispuesto a mostrarme sus capacidades. Pensó que realmente ya estaba listo y tocó el timbre. Abrí la puerta malhumorado y gruñendo. «¿Qué es lo que quieres, viniendo a interrumpir mi comida?». El vendedor ejecutivo junior se desplomó hasta el suelo en estado de conmoción. Lo ayudé a ponerse de pie y volvimos a empezar. Le permití llegar hasta la 2ª fase y acabé con él a la 3ª y lo dejé fuera de combate. Allá arriba su madre pensó que yo estaba matando a su pobre bebé, pero lo que en realidad hacía era preparar un poco a su bebé para la vida. ¿Sabe quién mata hoy día a su bebé? El padre que educa a su hijo para que crea que el mundo lo recibirá con un abrazo y un beso cada vez que se dé la vuelta. Yo trataba de preparar a ese hijo mío para la realidad. Finalmente, Jeff logró aprenderse al dedillo la lección de ventas y lo hizo a fondo. «Bien», preguntó, «¿ya estamos listos?». Le respondí, «Ya estás listo. He aquí cómo empezamos. Toma 2 cajas y dirígete a St. John Roads. Usa línea recta. Y tan pronto como 2 personas hayan respondido sí, vuelve a casa en línea recta». Sabía que más de 2 sís también podrían arruinarlo, pues he visto que la prosperidad acaba con tantos vendedores como el fracaso. Salió y vendió las tarjetas como si fuesen panecillos calientes.
Un día desobedeció mis órdenes. Era un día del mes de julio increíblemente caluroso y Jeff regresó después de recibir 19 respuestas de un rotundo no. Se sentía derrotado, estaba bañado en sudor y se derrumbó en el sofá diciendo: «De ahora en adelante, si quieren comprar mis tarjetas, tendrán que venir a buscarlas». Le respondí: «Jeff, espera un momento. Simplemente tuviste un mal día, socio». «Oh, papá», se lamentó. «Los demás chicos se enteraron de lo que hago y también están vendiendo tarjetas». Entonces le aseguré: «Yo sé que alguien quiere comprar tarjetas. Alguien tenía que comprarlas. Yo jamás podría usar tal cantidad de tarjetas». Así que continué: «Necesitas que alguien te acompañe. Tienes que conseguir un ayudante. Lleva contigo a tu hermana Candy y le pagarás 10 centavos para que te lleve las cajas y ella te ofrecerá su apoyo moral». ¿Cree usted que salieron para animarse el uno al otro? Tal y como yo pensaba que lo harían, no. Salieron y empezaron a pelear y ambos renunciaron. Eso fue un buen recordatorio para mí. Si llega a desanimarse, no llore en el hombro de un amigo. Un amigo le ofrecerá su simpatía y usted ya se ha concedido el doble de la simpatía que necesita. Es mejor que vuelva a tomar el hilo de las cosas y trabaje con mayor empeño. Y ahora tenía en mis manos todas esas tarjetas y además a 2 desertores. Tenía que idear algo más. «Jeff, el próximo sábado yo te acompañaré». Entonces llamé a uno de mis ayudantes y le informé: «Jack, el sábado iremos a Green Lane Farms, pues Jeff se encuentra desanimado. Si no se anima pronto, me veré obligado a comprar esas tarjetas. Lo dejaré a 2 casas de distancia de la tuya. Quiero que reciba 2 nos y después tendrá un sí esperando en tu casa». De manera que el sábado por la mañana nos dirigimos a Green Lane Farms. En la primera casa le respondieron sí en vez de no, y en la segunda sucedió lo mismo. Hubieran visto el rostro de Jeff cuando volvió al automóvil con un promedio de bateo de 1000%. Vaya si se sentía motivado. El año pasado le presté a Jeff $24 para el financiamiento de un producto de limpieza para el hogar. Recibió 38 respuestas negativas un caluroso día del mes de agosto, pero no se dio por vencido. Está aprendiendo que si uno está motivado, no le importan las respuestas negativas, y sabe que más adelante lo espera una experiencia de Green Lane Farms, si sigue adelante. Una de las mejores historias que he escuchado y que demuestra la diferencia entre la motivación externa y la interna es la que narra Bob Richard, el ex campeón de salto con garrocha. Un alumno que formaba parte del equipo de fútbol americano era el holgazán número 1, un jugador de oropel. Le agradaba escuchar los aplausos, pero no atacar. Disfrutaba luciendo el uniforme del equipo, pero no la práctica. No le agradaba esforzarse. Un día los jugadores corrían 50 vueltas y él corría sus acostumbradas 5. El entrenador llegó a su lado y le informó: «Oye, muchacho, tengo un telegrama dirigido a ti». El muchacho respondió: «Por favor, léamelo». Era tan perezoso que ni siquiera le gustaba leer. El entrenador abrió el telegrama y leyó: «Querido hijo, tu padre acaba de fallecer. Ven a casa de inmediato». El entrenador tragó saliva y le indicó: «Tómate el resto de la semana». En realidad no le importaba si se tomaba el resto del año. Pues bien, lo gracioso fue que llegó el momento de iniciar el partido el viernes y el equipo salió corriendo hacia el campo y he aquí que el último en salir era el chico perezoso. Tan pronto como se escuchó el disparo para iniciar el partido, el chico empezó a decir: «Entrenador, ¿puedo jugar hoy? ¿Puedo jugar?». El entrenador pensó: «Chico, hoy no jugarás. Esta es nuestra oportunidad. Se trata de un partido importante. Necesitamos a todos los buenos jugadores que tenemos y tú no eres uno de ellos». Cada vez que el entrenador se daba la vuelta, el joven le importunaba: «Entrenador, le suplico que me permita jugar. Entrenador, es que tengo que jugar». Terminó el primer cuarto con los tantos en contra del alma mater. Cuando llegó el medio tiempo, el entrenador se dirigió a ellos en los vestidores hablándoles de pelear. «Ahora, jóvenes, van a salir a derrotarlos. El partido está muy lejos de terminar. Ganen el juego. Háganlo por su viejo entrenador». El equipo salió corriendo y de nuevo todos empezaron a cometer errores. Y entonces volvió a presentarse ese joven delante de él. «Entrenador, se lo suplico, permítame jugar». El entrenador dirigió la mirada al marcador
De acuerdo, respondió. Ve a jugar, muchacho. Ahora ya no puedes hacerle daño a nadie. Tan pronto como el joven llegó al campo, su equipo empezó a inflamarse. Corría, hacía pases, bloqueaba, atajaba como una estrella. Su emoción se comunicó a todo el equipo y el marcador empezó a nivelarse. Durante los últimos segundos antes de terminar el partido, ese muchacho interceptó un pase y corrió todo el camino hasta anotar el tanto ganador. ¡Hurra! Las tribunas enloquecieron. Era un verdadero pandemonium. La gente llevó al héroe sobre los hombros y jamás se habían escuchado tales aplausos. Finalmente, cuando se extinguió la emoción, el entrenador se dirigió al joven para decirle: «Nunca antes he visto algo como esto. ¿Qué diablos te sucedió allá afuera?». Y él respondió: «Usted sabe que mi padre falleció la semana pasada». «Sí, recuerdo que fui yo quien te leyó el telegrama». «Pues bien, entrenador, mi padre era invidente y hoy fue la primera vez que me vio jugar». ¿No sería maravilloso si la vida fuese un juego? Sería maravilloso si el campo de juego de la vida tuviese secciones de aplausos a cada lado, y cuando llegásemos ante una situación complicada sin saber cómo seguir adelante y sin que nadie nos comprendiera y estuviésemos a punto de desplomarnos y pronunciar esas terribles palabras, «me rindo», sería maravilloso que las tribunas cobraran vida gritando: «Charlie, muchacho, sigue adelante, estamos contigo». Y yo respondería: «Hurra, eso es todo lo que necesito». Hombre, correría a todo lo largo del campo para anotar otro tanto. Pero la vida no es un juego, ¿no es verdad? Es un campo de batalla. En vez de jugadores y espectadores, todos somos soldados, incluyendo a algunos de oropel y a los ausentes sin permiso oficial. Pero todos estamos en esa lucha, ya sea que estemos enterados o no. Y la persona que sabe cómo motivarse no necesita ninguna sección de aplausos. Cuenta con una motivación interna. No busca un apoyo que podría romperse, un dividendo que pueden quitarle. Está aprendiendo a motivarse desde su interior. Lección 18. Cita del Dr. Fitzhugh Dodson. Sin metas y sin planes para alcanzarlas, se es como un barco que se hace a la mar sin un punto de destino. ¿Cómo programarse para el éxito? Deténgase en cualquier esquina bulliciosa del centro de la ciudad y pase 10 minutos observando a la humanidad que transita ante usted. ¿Cuántas personas de cada 100 cree usted que tienen una meta específica en su vida y la persiguen con todo su vigor hay ahí? Si fuese aficionado a las apuestas, probablemente arriesgaría grandes sumas de dinero apostando a que ninguna. Entre cualquier ciento que pasara tenía alguna meta que se extendiera más allá de ese en particular. El hecho de fijar metas, según le dirían esos individuos, si usted tuviera el valor de preguntarle, es algo que hacen los jefes de las compañías cuando planean el presupuesto para el próximo año. Fijar metas es lo que con frecuencia hacen los entrenadores de los equipos de fútbol y béisbol. Fijar metas es eso de lo que hablan los presidentes y los gobernantes y quienes se dedican a recolectar fondos, puesto que están involucrados en grandes operaciones. Pero, ¿cómo podemos pensar en fijarnos metas para nosotros cuando los cheques de nuestro salario ni siquiera bastan para cubrir nuestras deudas y gastos? Quizá esos cheques no sean suficientemente grandes para pagar las cuentas, y tal vez nunca lo sean, porque esas personas no tienen ninguna meta, ningún plan concreto para mejorar su vida, ninguna idea de cómo incrementar sus ingresos, mejorar sus talentos, ampliar sus conocimientos o aumentar su valor para la sociedad. Lamentablemente, la mayoría de esas personas se parece al capitán de un buque que no se dirige a ninguna parte. El Dr. Fitzhugh Dodson alcanzó renombre internacional a través de sus 2 libros clásicos sobre la educación de los hijos, How to Parent y How to Father. A diferencia de muchos sistemas para la determinación de metas que pueden resultar complicadas, el de su libro The You That Could Be, el tú que podría ser, compartirá con usted un sencillo plan lleno de sentido común para el logro que puede ayudarlo a planear la vida que merece.
Quiero hablarle de sus metas y planes y de la forma en que usted mismo puede programarse para el éxito. Su yo potencial medra gracias a algunas metas bien planeadas que reflejan lo que para usted es importante. Una meta es un objetivo que desea lograr. Un plan es una forma específica para alcanzar esa meta. Tanto las metas como los planes son ideas que hay en su mente. Mire a su alrededor. Todo lo que ve en el mundo que lo rodea, a menos de que forme parte de la naturaleza, se inició como una idea en la mente de alguien. El traje o el vestido que lleva puesto, el automóvil que conduce, la música que escucha. Las palabras que está leyendo se iniciaron como una idea en mi mente. Después la idea se convirtió en una meta y establecí un plan para llegar a ella. La máquina de escribir que usé para escribirlas fue originalmente la idea de un caballero inglés del siglo XVIII llamado Henry Mills. Desde entonces, una serie de personas la han desarrollado y perfeccionado, y para cada una de ellas representa el logro de una meta. Todas las prendas de vestir que usa, todo lo que hay en su casa o departamento, incluso el edificio mismo, todo ello tuvo que pensarse antes de que pudiera existir, y después el diseño, la manufactura y la venta de todos esos artículos se convirtieron en metas para alguien más. Incluso el cepillo de dientes que usa se inició como una idea, con un plan específico para ponerlo en práctica. Todos los objetos tangibles se iniciaron como metas o ideas en la mente de las personas. Este es un concepto revolucionario, una vez que en verdad se le permite que se apodere de uno, ya que nos hace ver con toda claridad la importancia del mundo del pensamiento. Desafortunadamente, en la actualidad, muchas personas tienden a menospreciar la importancia del mundo del pensamiento. Cuando decimos que una persona es intelectual, no siempre lo decimos como un cumplido. Respetamos a quienes se caracterizan por ser hacedores, olvidándonos de que cada hacedor primero es un pensador. El considerar todo esto en una forma incompleta nos impide ver con claridad que el mundo cambia a causa de las metas y planes concebidas en la mente de hombres y mujeres. Es realmente increíble darnos cuenta de que nuestro sistema escolar constantemente descuida enseñar a los alumnos la forma de establecer sus propias metas y formar planes realistas para lograrlas. ¿Alguna vez oyó usted hablar de un curso como este en la escuela secundaria? ¿En la universidad? Yo nunca escuché hablar de algo así. Con frecuencia nuestras escuelas incluso se olvidan de atraer nuestra atención hacia la existencia de tales actividades vitales. El pensamiento de fijarse metas y hacer planes simplemente escapa de la mente de muchas personas. Y sin embargo, muy pocas cosas son más importantes para la persona que desea alcanzar el éxito en todos los terrenos de la vida que aprender la forma de hacerlo. Esta idea en realidad debería existir como una forma de vida transmitiéndose de padres a hijos. A veces hablo con las personas de metas y planes y les pregunto, ¿qué les trae eso a la mente? La mayoría responde, el éxito en el mundo de los negocios, en las ciencias o algo por el estilo. Por lo común nunca hacen referencia al mundo personal, no profesional, por ejemplo, al mundo de su matrimonio. Recuerdo a Arthur, un expaciente mío, un hombre de 43 años de edad y dueño de su propio negocio, que fue a consultarme debido a los crecientes ataques de nervios, como él los llamaba, que padecía en su trabajo. Recién había inaugurado su segundo almacén de ropa para caballero y el negocio prosperaba en el aspecto financiero, pero sus problemas con el gerente del recién inaugurado establecimiento iban en aumento. Ese gerente siempre fue un empleado de lo más satisfactorio hasta que asumió su nuevo puesto. Ahora de pronto quería cambiar muchos de los conceptos que en primer lugar le habían acarreado el éxito a Arthur. Puesto que siempre se había enorgullecido de su buen juicio en los negocios, ahora Arthur empezaba a perder la confianza en sí mismo. ¿Acaso estaba quedándose a la saga? A los 43 años estaba a punto de convertirse en un vejestorio de costumbres conservadoras. Mientras discutía sus problemas de negocios, Arthur no dejaba de mencionar a Mary, su esposa. Estaban casados desde hacía 20 años y tenían 2 hijos adolescentes. A menudo comentaba lo mucho que su esposa lo había apoyado y ayudado durante los primeros años, cuando luchaba tratando de establecer su negocio.
A pesar de que no había ido a consultarme buscando un consejo matrimonial, empezamos a discutir su relación con Mary. Le señalé que esa proximidad que había disfrutado durante los primeros tiempos de su matrimonio parecía reemplazada por una tediosa monotonía. Le sugerí que también deberíamos establecer algunas metas y planes para su matrimonio, a lo cual él respondió: «Me sorprende, doctor. Jamás pensé en fijarle metas a mi matrimonio, como acostumbro hacerlo en mi negocio». Mencionó con cierta timidez, según sus propias palabras, que antes de casarse era muy romántico con su esposa, pero que habían pasado años sin que hiciera nada espontáneo o romántico. Después de considerables discusiones, decidimos empezar con unos cuantos planes muy sencillos para llevar a cabo sus recién descubiertas metas de volver a poner algo de romance en su matrimonio. Le sugerí que empezara con los planes más fáciles de lograr y entonces decidió comprar una buena dotación de tarjetas con un mensaje de amor para enviárselas por correo a su esposa de vez en cuando. Me contó que cumplidamente acostumbraban celebrar su aniversario de bodas el 16 de junio de cada año, de manera que, como un plan adicional, le sugerí que festejaran su aniversario el día 16 de cada mes. Por último, también le sugerí que le invitara a cenar fuera con más frecuencia, solo los dos, sin sus hijos. Quizás algunos de ustedes piensen, bueno, en esos planes hay muy poca espontaneidad. ¿No son la clase de cosas en las que él debería pensar por sí mismo? Por supuesto que lo son, pero la respuesta es que si yo hubiese dejado todo en sus manos, quizá jamás habría pensado en ello en una forma espontánea. De esta manera, una vez que inició su programa, su esposa se sintió tan complacida que empezó a cocinar los platillos especiales que más le agradaban a él y a hacer otras pequeñas cosas. Detalles considerados como los que acostumbraba durante los primeros tiempos de su matrimonio. Arthur me comentó feliz: «Hemos empezado a vivir con una especie de entusiasmo del que casi me había olvidado». Incidentalmente, a medida que comenzó a cambiar su relación matrimonial, también empezó a hacer grandes progresos en sus relaciones de negocios. A menudo la creatividad en un área ayuda a otra. El hecho de que muchas personas no tengan metas ni planes es muy desafortunado, pero no es nada sorprendente, ya que todo ese concepto es un área muy descuidada en nuestra cultura. Lo único que hacen muchas personas es existir de un día a otro, de una semana a otra, de un año a otro. Hay personas que tienen metas, pero son tan vagas y pasivas que virtualmente son inservibles. A menudo me refiero a ellas calificándolas de metas de dinero. Quieren un nuevo automóvil deportivo, un viaje a Europa, un abrigo de mink. ¡Excelente! ¿Quién no desea todo eso? Pero a fin de lograr tales metas se necesita dinero para pagar por ellas. Sobre este punto, por lo común, la persona se muestra bastante vaga y no cuenta con ningún plan para obtener tal suma de dinero. Hay algunas personas que en cierto modo tienen metas, pero todavía están en su mente inconsciente, vagas e indefinidas. Esas personas jamás se han tomado el tiempo para sentarse a reflexionar a fin de precisar los objetivos específicos de su vida. Y todavía hay otras personas más que tienen metas imposibles de alcanzar. Bruce, otro de mis ex-pacientes, tenía la meta de jubilarse a una edad temprana, a los 35 años. Como fue incapaz de lograrlo, arruinó la celebración de su cumpleaños número 35. Es obvio que se trataba de una meta poco realista, a pesar del hecho de que ese brillante joven tenía un gran éxito en el mundo de los negocios. ¿Cuántas personas pueden jubilarse a los 35? ¿Y con qué lo harán? ¿Y por qué razón? En el caso de Bruce, ni siquiera tenía una noción particular de lo que deseaba hacer después de su jubilación. El retiro era su única meta, en vez de que en cierta forma estuviese relacionado con el resto de su vida. Si en realidad se hubiese jubilado a los 35, habría descubierto que se trataba de un logro vacío. La meta de ese hombre no solo era poco realista, también era incompleta. Ahora quiero enseñarle cómo desarrollar metas que tengan un significado. En primer lugar está su área de trabajo. Quizá en esto tenga en mente incontables metas, incluyendo metas de dinero, como viajes, una nueva casa, un automóvil de modelo reciente o una educación universitaria para sus hijos.
El sitio en donde hay mejores probabilidades de que alcance esas metas es en su mundo de trabajo. También está el área de su matrimonio. Al fijarse metas en esta área puede evitar un divorcio en el futuro o profundizar una relación ya satisfactoria. Está en el área de los hijos. Casi todos los padres tienen relativamente pocas metas y planes para sus hijos. Igual que los bomberos, corren por allí apagando incendios cotidianos y están demasiado ocupados para fijarse metas y planes a largo plazo. Esos padres están desaprovechando muchos aspectos en su relación emocional con sus hijos al no pensar en la futura dirección que ellos puedan seguir. Si no está usted casado, entonces quizás se preocupe por trazar algunas metas y planes de manera que pueda encontrar a alguien con quien contraer matrimonio y disfrutar de una relación feliz y perdurable. Como dijo alguien, la mayoría de la gente dedica más tiempo y mayor cuidado a escoger un automóvil nuevo que a la elección de la persona adecuada con la cual pasará el resto de su vida. Por último, queda toda el área de la amistad. Qué superficiales son la mayor parte de las relaciones con los amigos en la cultura de nuestra época. Quizá también en esto quiera fijarse algunas metas y hacer planes. ¿Por casualidad la mención de estas áreas estimuló algo en su mente? ¿Ya tiene ciertas ideas o bien encontró una o dos ideas nuevas? Es obvio que vale la pena dedicar algún tiempo a pensar en ello. Considere todo esto mientras se dedica a las tareas rutinarias cotidianas. Piense en su trabajo y sus recompensas, en la calidad de su vida hogareña y de su matrimonio, de sus relaciones con sus hijos o con sus amigos. Piense en el futuro de sus hijos. Piense en su propia existencia cotidiana. Sea imaginativo a medida que considera estos aspectos de su vida y la forma de cambiarlos o mejorarlos. Permita que su mente creativa actúe en forma un tanto extravagante. Piense en ideas de largo alcance. Redescubra sus sueños. En algún momento durante este proceso, tal vez dentro de unos días o quizá un poco después, estará preparado para un planeamiento específico. Este es el paso más importante. Tomar medidas, pasos específicos de acuerdo con sus pensamientos. Trate de disponer de media hora durante la cual esté libre de toda distracción. Emplee ese tiempo para hacer una lista de las metas previas en las que ha pensado, además de las nuevas que puedan venirle a la mente. Incluya las metas más fantásticas que se le puedan ocurrir, y en este punto no se preocupe de si sus ideas son realistas o no. Simplemente anótelas. Una vez que haya puesto por escrito todas sus metas, repase cuidadosamente la lista y elija las 5 que sean más importantes para usted. Tal vez descubra que este es un proceso muy emocionante. Su siguiente paso será determinar la forma de alcanzar cada una de esas 5 metas. Aquí es donde se extravían casi todos, porque empiezan con un plan que es demasiado ambicioso. Cuando no puede lograrse de inmediato, se desaniman dándose por vencidos. Esas son las personas que no han aprendido la lección de la máquina de enseñar. Aun cuando muchos de ustedes han escuchado la frase máquina de enseñar, quizá no estén familiarizados con la forma en que funciona o con los principios psicológicos sobre los cuales se basa. El hermano de la máquina de enseñar, el libro programado, es una máquina de enseñar con formato de libro que se basa exactamente en los mismos principios. La máquina de enseñar o el libro programado se planean de tal manera que el principiante empieza a responder las preguntas más sencillas. No puede avanzar a la siguiente pregunta hasta que no ha respondido con éxito la previa. Por último, al final del programa o del libro, el alumno se encuentra respondiendo a las preguntas más difíciles. La máquina de enseñar o el libro programado están estructurados de tal manera que el alumno tiene éxito desde el principio. Deje que la máquina de enseñar sea su modelo. Primero anote su meta. Su segunda labor será descomponer esa meta en una serie de pasos, empezando por los que son absurdamente sencillos. Por ejemplo, Max, un ex paciente mío, de 46 años de edad, se encontraba físicamente fuera de forma. Una de sus metas era recuperar su buena forma física. Cuando le pregunté cómo planeaba hacerlo, Max nombró un gimnasio, el más costoso del área, y declaró que se inscribiría para el programa completo de ejercicios físicos.
Planeaba nadar 20 tramos en la alberca del club cada mañana antes de ir al trabajo y regresar todas las noches para hacer ejercicio en las máquinas. De inmediato comprendí que se trataba de un programa demasiado elaborado, que solo seguiría unas cuantas semanas abandonándolo después. Le sugerí que en vez de ello debíamos recurrir al enfoque de la máquina de enseñar. Le agradó la idea de correr a trote corto, de modo que estuvimos de acuerdo en que debería comenzar por correr a trote corto alrededor de su casa y patio, simplemente 3 minutos al día. Quería practicar sentadillas para reforzar los músculos abdominales y decidimos que únicamente haría 10 al día durante la primera semana. Por supuesto que al empezar con este programa tan sencillo, tuvo éxito. Poco a poco, en el transcurso de un periodo de 5 meses, fue aumentando hasta que llegó a correr media hora y a hacer 50 sentadillas cada mañana. Cuando defina un plan paso a paso para alcanzar su meta, cualquiera que sea, piense en mi paciente y en su programa de ejercicio físico. Haga que sus primeros pasos hacia el logro de su meta sean absurdamente sencillos, de tal manera que esté seguro de tener éxito en ello. Después incremente gradualmente el ritmo y no se apresure. Al recordar a Max y a su programa de condicionamiento físico, eso me trajo a la mente a Janet, otra expaciente mía. Durante años y años Janet había tratado de bajar de peso. Debió aumentar, perder y volver a aumentar los mismos 13 kilos por lo menos una docena de veces. Lo que en realidad quería hacer era bajar de peso y asegurarse de que no volvería a subir. Cuando discutimos su meta, comprendió que el pasado bajaba de peso rápidamente gracias a dietas intensivas, pero que volvía a recuperarlo con la misma rapidez. Janet había leído mucho acerca del control de peso y comprendía que podría tener una mejor oportunidad de no volver a aumentar los kilos perdidos si bajaba de peso con más lentitud. Después de algunas discusiones, decidió tratar de bajar unos 225 gramos a la semana. Puesto que se necesita una reducción de 3.500 calorías en la dieta normal para bajar alrededor de medio kilo de peso, Janet necesitaba ingerir únicamente 200 calorías menos cada día a fin de bajar esos 225 gramos a la semana, lo cual no era una tarea imposible. Y para facilitarla, ella misma estableció un sistema de recompensas. Ya que en su trabajo le pagaban cada quincena, marcó en su calendario el peso que esperaba tener el día de pago durante los 6 meses siguientes, es decir, aproximadamente medio kilo menos de lo que pesaba el periodo de paga anterior. Si pesaba medio kilo menos, se compraba un regalo poco costoso, siempre y cuando no se tratara de alimentos. El hecho de recompensarse a sí misma por el logro de su meta en cada una de las etapas resultó ser el incentivo adicional que necesitaba. Por primera vez en su vida no solo bajó de peso, sino que no volvió a recuperarlo. Otro ejemplo explora un área enteramente diferente de las relaciones humanas. Ellen, una de mis pacientes de 32 años de edad, se sentía abrumada por sentimientos de aislamiento después de su divorcio. Su meta era volver al mundo de las relaciones sociales, pero experimentaba un gran temor de ser rechazada. Le sugerí un plan que debería seguir en varios pasos. En primer lugar, debería hacer una solicitud de membresía en uno de esos clubes de padres sin cónyuge, pero no debería asistir a ninguna de las actividades durante el primer mes. De hecho, le indiqué que ni siquiera debería leer el boletín mensual en donde aparecen las diversas actividades. El segundo mes debería leer el boletín, pero sin asistir a ninguna actividad. El tercer mes únicamente participaría en un grupo de discusión. El cuarto mes tendría que asistir a 2 grupos de discusión. Por último, el quinto mes asistiría a un baile del club. El plan dio resultado. A medida que transcurría cada mes y con cada paso sucesivo, hizo acopio de valor para intentar el siguiente paso del plan. Algunos de esos primeros pasos pueden dar la impresión de ser tan lentos que ni siquiera tienen sentido, y quizá usted sienta que no está sucediendo nada. Está equivocado. Algo está sucediendo, pero no es particularmente obvio. Lo que sucede es que su yo potencial se engrana para alcanzar el futuro logro de su meta. A menudo esa meta es algo que usted ya habría logrado de no haber interferido algún mecanismo de represión en su interior.
Además de garantizarse el éxito en cada paso con un avance lento al principio, estará dejando que su sincero deseo de alcanzar su meta empiece a guiar sus acciones. Algunas personas al trabajar en dirección al logro de una meta se encuentran invadidas por la inercia cuando llegue el momento de actuar. Si esto llegara a sucederle, a pesar de los pequeños pasos graduales, entonces ha llegado el momento de reexaminar su meta. Considere cuán importante es en realidad y después descarte esa meta, cambiándola por una más adecuada, o bien siga los pasos con un sentido renovado del valor que significa alcanzarla. Una vez que haya elegido sus primeras 5 metas, asegúrese de conceder a su mente inconsciente la oportunidad de ayudarlo a planear los pasos para que funcionen. Si tanto su mente consciente como la inconsciente trabajan en la resolución del problema, estará haciendo el mejor uso posible de sus recursos creativos mentales. Mi sugerencia sobre la mejor forma de lograr la etapa del planeamiento es que escriba, en una forma breve, en tarjetas de 7 centímetros por 12, esas 5 metas y los pasos necesarios para alcanzarlos. Pegue una de ellas en el espejo en donde pueda verla cada día y guarde la segunda en su bolsillo. En esta forma pensará diariamente, tanto consciente como inconscientemente, en las 5 metas y en los pasos a seguir. Con ello no trato de decir que debe inquietarse y preocuparse, presionándose para encontrar de inmediato la forma adecuada de lograrlas. Simplemente piense en ello en una forma consciente y de vez en cuando mientras se dedica a su rutina cotidiana. Al mismo tiempo, su subconsciente estará realizando su labor. Por lo común, su subconsciente contribuye con su parte en algún momento inesperado, por ejemplo, mientras come o cuando juega un partido de tenis. Cuando esto suceda, anote la idea tan pronto como le sea posible. En general me refiero a metas prácticas y realizables. Si llegara a elegir una empresa a largo plazo como obtener un doctorado en medicina, necesitará descomponer esta meta en incontables pasos conducentes a ella. Algunas metas pueden ser realistas en el momento en que se establecen, pero la vida cambia. No se engañe pensando que todo permanecerá inmóvil mientras usted avanza hacia sus metas. Quizás su meta sea mejorar sus relaciones matrimoniales, pero mientras usted trabaja hacia ese logro, quizá su esposa ha iniciado los trámites de divorcio. Su meta puede ser convertirse en presidente de su compañía, pero un nuevo descubrimiento científico de pronto crea la posibilidad de una nueva división de manufactura dentro de la estructura. Y usted comprende que su verdadera recompensa está en encontrarse al frente de esa nueva división. Es decir, es importante saber que uno puede adaptar los planes. Es fundamental que no piense que puede lograr sus metas o sus planes como algo inalterable y tallado en mármol blanco. Las metas fueron hechas para variarse y los planes para cambiarse. No habrá fracasado si varía una meta o si cambia un plan, sin importar si la elección fue o no suya. Una meta es un ideal. Después, y tal vez algo que esté completamente fuera de su control pueda obligarlo a bajar sus miras. Hablando en forma realista, quizás solo sea capaz de lograr el 25% de la meta que se fijó, pero recuerde, si no se hubiese fijado dicha meta, no habría logrado ni siquiera el 25%. Por ejemplo, tal vez se haya fijado la meta de que sus hijos desempeñen una parte más activa en las tareas domésticas. Establece una serie de planes para involucrarlos en esas actividades, pero después de considerables esfuerzos, tanto de su parte como de la de sus hijos, ellos apenas desempeñan alrededor del 50% de ellas. Parece como si las cosas ya no fuesen a mejorar por más que usted lo intente. Entonces quizás sería prudente que aceptara el 50% como el máximo que pueden desempeñar, felicitándolos y felicitándose a usted por la mejoría que han logrado. Algunas metas son ideales por los cuales desearía seguir luchando a pesar de las dificultades, pero cuando una meta ya no parece realista, es mejor volver su atención a otras. Una meta jamás debe usarse como un estándar de perfeccionismo que lo obligue a calificarse como fracasado si su logro no está de un 100%. Recuerde, el concepto del promedio de bateo de un jugador de béisbol. Un jugador logra un promedio de .300 y se considera como un bateador excelente. Eso significa que hace 3 hits de cada 10 viajes a la base.
Trate de permitirse el mismo margen en sus metas y planes. No se exija un promedio de bateo de 1000 en sus metas. Después de todo, la perfección no es una característica muy humana. Si hace lo que aquí se propone, prácticamente puedo garantizarle que tendrá más éxito en su vida que la mayoría de la gente. Habrá definido sus metas con claridad 5 a la vez. Quizá no pueda lograr todos los aspectos de cada meta, pero cuando menos, habrá alcanzado parte de cada una de ellas. Asegúrese de usar el modelo de la máquina de enseñar cuando programe sus planes para alcanzar las metas que ha fijado. Comience siempre con los pasos más ridículamente fáciles, ya que eso no solo lo ayudará a ponerse en marcha, sino a hacerlo con éxito. Es muy probable que siga teniendo éxito a medida que avance desde los planes más sencillos hasta llegar a los más arduos. Por encima de todo, muéstrese flexible. No vacile en cambiar ya sea una meta o el plan conducente a ella en cualquier momento. No permita que sus metas lo gobiernen a usted. Usted es quien gobierna a sus metas. Después de todo, no está tratando de añadir más presiones y cargas a su vida. Todo lo que trata de hacer es añadir un enfoque. Pero debe cuidar de no deslizarse hacia una situación en la que sus metas conciernan únicamente a su negocio o a hacer dinero. Debe pensar en su matrimonio, en sus hijos y en sus amigos como áreas importantes en las cuales puede mejorar su vida. Le he sugerido que empiece escogiendo 5 metas, un número razonable en el cual puede concentrarse. Es obvio que si conservara para siempre esas 5 metas, ya que puede suceder cualquiera de las dos cosas, a medida que llegue a su meta, la tachará de su lista para reemplazarla por una nueva, o de lo contrario comprenderá que esa meta particular ya no es deseable ni realista, y tendrá que adaptarla o cambiarla por otra. Y continuará así a todo lo largo de su vida, alcanzando, adaptando o descartando metas para reemplazarlas por otras nuevas. En contraste con la mayoría que deja que su vida simplemente siga adelante, su vida siempre estará enfocada hacia metas específicas y con planes determinados para lograrla. Estará en movimiento en todas las áreas importantes de su vida en un ritmo uniforme y constante. Mejorará su situación e incrementará su felicidad. Lección 19. Cita de W. Clement Stone. No importa que tan cuidadosamente planee sus metas, jamás serán otra cosa que castillos en el aire a menos de que las persiga con deleite. Cómo volverse entusiasta y conservarse así. Es muy probable que si le pidiera una definición de la palabra renunciante, lo más seguro es que respondería que él o ella es una persona que se da por vencida con demasiada facilidad. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ciertos individuos se aferran contra toda probabilidad hasta convertir una derrota en victoria, en tanto que otros abandonan la competencia, a veces cuando tienen a la vista la línea de la meta? Es la valentía, el ánimo para resistir, para levantarse de la lona, para perseverar hasta que todo ha terminado un rasgo heredado. No. Entonces, ¿cuál es la inmensa diferencia entre la persona que persevera y la que renuncia? El entusiasmo. Si piensa en su vida pasada, coincidirá conmigo en que siempre que perdió su entusiasmo por cualquier actividad, también perdió el deseo de seguir trabajando en ella, y cuando eso sucedió, en algún momento la hizo a un lado. No lo calificó como renuncia, pero fue precisamente eso. En algunas situaciones de mínima importancia, su renuncia en realidad no importó gran cosa. Pero en las funciones primordiales de la vida, tales como el matrimonio o una carrera, los resultados a menudo son desastrosos. Existe el peligro de que incluso se llegue a perder el entusiasmo para trabajar tan arduamente como es necesario para cambiar de vida a fin de mejorarla. Sí, puede perder su entusiasmo por cualquier cosa, a menos de que sepa cómo mantenerlo constantemente encendido en su interior. Y eso se llama ambición. W. Clement Stone, quien se inició como vendedor de periódicos en las aceras de Chicago, estructuró la mayor compañía de seguros de su clase en el mundo, una vez que aprendió y aplicó el secreto de generar un entusiasmo interno y mantenerlo hasta alcanzar una meta tras otra.
De las páginas de su revista Success Unlimited, Éxito Ilimitado, le muestra la forma de hacerlo, siempre y cuando sea suficientemente perceptivo para detectar su secreto. Aquí va. Como mi invitado en muchas ocasiones, el padre John O'Brien, profesor de investigaciones teológicas de la Universidad de Notre Dame, y yo, pasamos muchas deliciosas horas intercambiando ideas. Recuerdo una discusión sobre el entusiasmo durante la cual yo manifesté: el entusiasmo es uno de los factores más importantes que se necesitan para tener éxito en las ventas. Sí, respondió él. El principal ingrediente que creo es absolutamente necesario para un vendedor o para cualquier individuo con éxito, eficiente y competente es el entusiasmo. ¿Cuál es su significado del entusiasmo?, le pregunté. Y él contestó: creo que le interesaría conocer cuál es realmente la etimología de la palabra, es decir, su derivación, ya que se usa tan ampliamente. Entusiasmo proviene de dos palabras griegas y ellas le permitirán analizar la raíz de esta palabra para descomponerla en su significado básico, fundamental y original. La primera es theos, que significa Dios. Las otras dos palabras son entai, de manera que en el ejemplo primitivo de esta palabra entre los antiguos griegos literalmente significaba Dios en tu interior. El ser divino que es autor y fuente de toda bondad, belleza y verdad, de la honestidad y del amor, Dios está en el corazón del individuo poseído por una visión que se abraza de pasión, que está determinado a convertir un sueño en realidad. Dios está allí. Dios alimenta ese fuego. Es un fuego avivado por Dios mismo. Vaciló con una expresión de profunda reflexión y continuó. En una ocasión, Rockne visitaba en el hospital a uno de los jugadores más dotados que jamás hayan pisado el campo listado del estadio de Notre Dame. Tenía toda la evidencia de una enfermedad terminal. Su nombre era George Gibb y lo apodaban el Gibber. Para todos nosotros es una leyenda. El Gibber ha llevado inspiración y alegría, esperanza y valor a todo jugador que viste el uniforme de Notre Dame. George Gibb es el único hombre de quien se ha dicho que jamás permitió que un oponente completara un pase en su territorio. Después de una breve charla, durante la cual Rockne se arrodilló al lado de su lecho para orar pidiendo a Dios Todopoderoso le concediera a George el valor y la fortaleza para enfrentarse al más grandioso acontecimiento de su vida, su partida de este mundo. George Gibb se le quedó mirando y comentó: Rock, es muy duro partir ahora. Esto sucedía hacia el final de la temporada de fútbol americano. Es duro partir ahora, pero algún día, continuó, cuando la marcha sea ardua y la suerte esté derrotando a nuestros jugadores, dígales que salgan dispuestos a ganar un partido más por el Gibber. No sé en dónde estaré yo, pero sí estoy seguro de esto, que me enteraré de cuando eso suceda. Alrededor de 5 años después, cuando Notre Dame jugaba contra el Ejército, su adversario favorito en aquella época, hace de esto unos 30 años, Rockne tenía uno de los equipos más débiles que jamás había entrenado en Notre Dame. La anotación al final de la primera mitad era 21-7 en favor del Ejército. Cuando los jugadores abandonaron el campo en tropel y llegaron a los vestidores durante el intermedio entre los medios tiempos, Rockne les habló de la historia de El Gibber, con toda la sinceridad y emoción que fue capaz de expresar. Y les dijo: muchachos, sé que las condiciones son favorables y justifican que les cuente la historia del Gibber. Nunca antes lo había hecho, pero ahora ha llegado el momento. Sé muy bien que el día de hoy las cosas han sido difíciles. Algunas jugadas desafortunadas los han derrotado y se sienten acabados, pero tienen que recuperar el orgullo que siempre distinguió al jugador que vistió los honrosos colores de Notre Dame, el Gibber. Entonces les contó la historia de las últimas palabras que George Gibb le dirigió a él y después con voz de mando añadió: salgan al campo con entusiasmo y ganen un partido más por el Gibber. Los jugadores se sintieron conmovidos y emocionados y salieron corriendo de los vestidores. Jugaron como hombres transformados. Pateaban, corrían, hacían pases, bloqueaban, trascendiendo más allá de sus habilidades conocidas. Rockne me comentó después: nunca había visto a un equipo con un talento tan mediocre jugar con tales bríos, vigor,
celo y entusiasmo. Y cuando las sombras cayeron sobre el campo ese nublado día del mes de noviembre, la anotación fue Ejército de West Point 21, Notre Dame 28. Si entra a los vestidores en donde los atletas se visten el uniforme, podrá ver una placa de bronce con estas palabras: cuando la marcha se vuelve ardua y la suerte está derrotando a nuestros muchachos, salgan dispuestos a ganar un partido más por el Gipper. Y creo que ha sido ese espíritu el que año tras año se ha apoderado de jugadores de una habilidad bastante mediocre, transformándolos, dándoles bríos y entusiasmo, sin el cual no es posible ganar ninguna batalla de importancia. Desarrolle el entusiasmo a voluntad. No importa lo que sea: ejecutivo, abogado, médico, maestro, gerente de ventas, superintendente, capataz, entrenador de atletismo, sacerdote o rabino, tendrá que sostener incontables luchas y batallas de importancia cuando quiera influir en los demás, alcanzar sus metas deseables y eliminar sus hábitos indeseables. Ganará o perderá dependiendo de su buena disposición para pagar el precio de dedicar con regularidad cierto tiempo para pensar y planear y para emplear el poder de su mente a fin de desarrollar una actitud mental verdaderamente positiva y eliminar todo lo negativo. No es posible ganar ninguna batalla importante sin entusiasmo, aseguraba el padre O'Brien. Pero, ¿cómo se desarrolla el entusiasmo?, preguntará usted. He aquí mi respuesta. Número 1. A fin de volverse entusiasta para alcanzar una meta deseable, tenga la mente fija en su meta un día tras otro. Mientras más digno y deseable sea su objetivo, más dedicado y entusiasta se volverá. 2. Trate de entender la declaración del profesor William James y actúe de acuerdo con ella. Las emociones no siempre están inmediatamente sujetas a la razón, pero siempre están sujetas a la acción. Número 3. Un ejemplo: digamos que le piden que pronuncie un discurso ante varios miles de personas y usted no tiene experiencia alguna en hablar en público. Se sentirá invadido por la timidez y el temor. A fin de subir a esa plataforma y empezar a hablar, puede recurrir a automotivadores que se basan en razonamientos tales como: el éxito lo alcanzan aquellos que lo intentan, y donde no hay nada que perder al intentarlo, y mucho que ganar si se tiene éxito, por todos los medios. Inténtelo. Después recurra al autoarrancador. Hágalo ahora, y de inmediato entre en acción. Camine hasta el podio y una vez que llegue ahí, quizás se encuentre bajo la emoción del temor. A fin de neutralizar ese temor, hable en voz alta, rápidamente, dando mayor énfasis a las palabras importantes. Deténgase donde haya un punto, una coma o cualquier otro signo de puntuación en la palabra escrita. Deje que en su tono de voz se adivine una sonrisa y después haga uso de la modulación. Cuando deje de sentir mariposas en el estómago, podrá hablar con el mismo entusiasmo en un tono de voz conversacional. Esto le dará resultados 100 veces de cada 100. Y número 4. El profesor James nos señaló una verdad universal: que los sentimientos, estados de ánimo y emociones seguirán a la acción. Si quiere ser persona entusiasta, actúe con entusiasmo. Lección 20. Cita de Benjamin Franklin. Su valor neto para el mundo generalmente se determina por lo que queda después de restar sus malos hábitos de los buenos. ¿Cómo eliminar sus malos hábitos? Raro es el hombre sabio que no tiene una opinión definida de los hábitos. John Dryden declaró: primero formamos nuestros hábitos y después nuestros hábitos nos forman. Horace Mann escribió: el hábito es una cuerda, cada día le tejemos un hilo y al final no podemos romperla. Y Samuel Johnson exclamó: las cadenas del hábito por lo general son demasiado pequeñas para sentirse hasta que llegan a ser demasiado fuertes para romperse. Si este salón de clases está atestado más allá de su capacidad, ello se debe a que todos ustedes se han reunido aquí para el mismo propósito, el de escuchar al primer genio auténtico de Estados Unidos, Benjamin Franklin, quien les describirá en su propio estilo característico cómo logró romper las cadenas de sus propios malos hábitos.
esos hábitos que le habrían impedido llegar a la estatura que finalmente alcanzó. Durante toda su vida, usted ha acumulado miles de hábitos. La mayoría de ellos son buenos y algunos incluso son necesarios para sobrevivir. Por ejemplo, es muy probable que conduzca su automóvil una o más veces cada día. Poco después de su primera lección de manejo, las incontables acciones necesarias para conducir su vehículo se convirtieron en hábitos. Si siempre tuviera que detenerse a pensar antes de dar cualquier paso necesario para conducir, con toda probabilidad en muy poco tiempo se convertiría en una víctima de accidentes de carretera. Sin embargo, junto con todos esos buenos hábitos, usted sabe que también tiene algunos que son nocivos, y si se viera presionado con toda seguridad podría recopilar una lista bastante larga de ellos. Quizá incluso llegaría a reconocer, si es que se encuentra en un momento en que siente lástima de sí mismo, que se da cuenta de que le están impidiendo avanzar, pero simplemente no sabe qué hacer con ellos. Pero esa ya no podrá ser su excusa una vez que el señor Franklin, en este resumen de su obra La autobiografía de Benjamin Franklin, haya sostenido una charla con usted. Y dice así: aun cuando muy rara vez asistía a cualquier culto público, aún así tenía una opinión de su conveniencia y utilidad cuando los servicios se efectuaban en la forma correcta, y acostumbraba a pagar con regularidad mi suscripción anual para el sostenimiento del único ministro presbiteriano que teníamos en Filadelfia. El ministro solía visitarme de vez en cuando en calidad de amigo, amonestándome para que asistiera a sus servicios, y en ocasiones me convencía para que lo hiciera. Recuerdo que una vez lo hice durante 5 domingos consecutivos. Si en mi opinión se hubiese tratado de un buen predicador, tal vez habría seguido asistiendo. No obstante que, para mí, el domingo era una ocasión para descansar durante el curso de mis estudios, pero sus sermones eran primordialmente argumentos polémicos o explicaciones de las doctrinas peculiares de nuestra secta, y para mí todo eso era sumamente árido, poco interesante y nada edificante, puesto que no se inculcaba ni se aplicaba ni un solo principio moral, pues su finalidad parecía más la de convertirnos en buenos presbiterianos que en buenos ciudadanos. Al fin, un día tomó como texto de su sermón ese versículo del 4º capítulo de la carta de los Filipenses, que decía así: finalmente, hermanos, todo lo que es conforme a la verdad, todo lo que respira pureza, todo lo justo, todo lo que es santo, todo lo que os haga amables, todo lo que sirve al buen hombre, toda virtud, toda disciplina loable, esto sea vuestro estudio. Y yo pensé que en un sermón con un texto así no podríamos dejar de recibir algunos consejos sobre la moralidad. Pero se limitó a hablar únicamente de 5 puntos, tal y como lo indicó el apóstol, es decir, número 1, guardar el día de descanso; 2, mostrarse diligentes en la lectura de las Escrituras; 3, asistir cumplidamente al culto público; 4, participar en el sacramento; 5, guardar el debido respeto a los ministros de Dios. Tal vez todo eso eran cosas buenas, pero no eran la clase de cosas buenas que yo esperaba de ese texto. Y como perdí la esperanza de que alguna vez llegara a encontrarlas en cualquier otro texto, me disgusté y nunca volví a asistir a sus sermones. Varios años antes, o sea, por ahí de 1728, había compuesto una pequeña liturgia o forma de oración para mi uso particular que titulé Artículos de Fe y Actos de Religión. Recurrí a esa liturgia y nunca más volví a asistir a los sermones públicos. Quizá mi conducta pudiera ser reprochable, pero no voy a tratar de excusarla, ya que mi propósito es narrar los hechos y no ofrecer disculpas por ellos. El osado y arduo proyecto para alcanzar la perfección moral. Fue poco más o menos durante esa época cuando concebí el osado y arduo proyecto para alcanzar la perfección moral. Deseaba vivir sin cometer falta alguna en ningún momento. Conquistaría todo lo que me condujese a faltar, ya se tratara de una inclinación natural, la costumbre o las compañías. Como sabía, o por lo menos creía saber, lo que estaba bien y lo que estaba mal, no veía por qué no podría siempre hacer lo primero y evitar lo segundo. Pero pronto averigüé que había emprendido una tarea más difícil de lo que suponía.
Mientras dedicaba toda mi atención a cuidarme de cometer una falta, con frecuencia me sorprendía cometiendo otra. El hábito se aprovechaba de la falta de atención y a veces la inclinación era demasiado poderosa contra la razón. A la larga, llegué a la conclusión de que la sola convicción especulativa de que es nuestro propio interés actuar en una forma virtuosa no bastaba para evitar nuestros deslices, y de que es necesario romper con los malos hábitos y adquirir otros buenos antes de que seamos capaces de establecer una dependencia en una rectitud de conducta constante y uniforme. Por consiguiente, inventé otro método para este fin. En las diversas enumeraciones de las virtudes morales con que me había encontrado en mis lecturas, hallé que el catálogo era más o menos numeroso, ya que diferentes escritores incluían mayor o menor número de ideas bajo el mismo nombre. Por ejemplo, algunos confinaban la templanza a la comida y a la bebida, en tanto que otros la ampliaban incluyendo en la definición la moderación de cualquier otro placer, apetito, inclinación o pasión, ya fuese corporal o mental, y aún incluían la avaricia y la ambición. En bien de la claridad, me propuse emplear un mayor número de nombres con menos ideas anexadas a ellos, en vez de menos nombres con más ideas. Entonces incluí bajo 13 nombres de virtudes todo lo que en esa época se me ocurrió que era necesario o deseable, agregando a cada uno de ellos un breve precepto que expresaba plenamente el grado que otorgué a su significado. Los nombres de esas virtudes con sus preceptos son los siguientes. 1. Templanza. Comer sin llegar a la saciedad, beber sin llegar a la exaltación. 2. Silencio. Hablar únicamente de aquello que pueda beneficiar a los demás o a nosotros mismos. Evitar las conversaciones triviales. 3. Orden. Asignar a todas las cosas su lugar. Dedicar a cada parte de su negocio su propio tiempo. 4. Resolución. Resolverse a desempeñar lo que se debe hacer, desempeñar sin fallar aquello que se ha resuelto a hacer. 5. Frugalidad. No hacer ningún gasto sino para hacer el bien a los demás o a nosotros mismos, es decir, no desperdiciar nada. 6. Laboriosidad. No perder el tiempo, estar siempre dedicado a algo útil, evitar las acciones innecesarias. 7. Sinceridad. No recurrir a ningún engaño nocivo, pensar con inocencia y justicia, y si se habla, hacerlo de acuerdo con esto. 8. Justicia. No hacer mal a nadie mediante daño u omitiendo los beneficios que son nuestra obligación. 9. Moderación. Evitar los extremos, abstenerse de resentir los daños hasta donde crea que lo merecen. 10. Pulcritud. No tolerar la falta de higiene en el cuerpo, la ropa o la habitación. 11. Tranquilidad. No alterarse por menudencias ni por accidentes comunes o inevitables. 12. Castidad. Practicar el acto carnal pocas veces si no es por motivos de salud o para tener descendencia, nunca por torpeza, debilidad o en perjuicio de su propia paz y reputación o la de los demás. 13. Humildad, imitar a Jesús y a Sócrates. Puesto que mi voluntad era adquirir el hábito de todas esas virtudes, juzgué que no sería conveniente distraer mi atención intentando todo el conjunto al mismo tiempo, sino concentrarme en cada una de ellas a la vez, y aun cuando dominara una entonces avanzaría a la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar al término de los 13. Y ya que la previa adquisición de algunos podría facilitar la de otras, las dispuse en el orden mencionado. Primero la templanza, puesto que tiene que procurar una serenidad y claridad mental tan necesarias cuando se debe mantener una constante vigilancia y estar en guardia contra las perseverantes atracciones de los viejos hábitos y la fuerza de las perpetuas tentaciones. Una vez adquirida y establecida esta virtud, el silencio sería más fácil, puesto que mi deseo era adquirir conocimientos al mismo tiempo que mejoraba en virtudes y considerando que en la conversación se obtiene más por medio del uso de los oídos que de la lengua. Por consiguiente,
deseando acabar con el hábito que empezaba a arraigarse en mí de parlotear, hacer juegos de palabras y recurrir a bromas que solo hacían que mi compañía fuese aceptada en compañías frívolas. Concedí al silencio el segundo lugar. Esta virtud y la siguiente, el orden, me dejarían más tiempo para atender a mi proyecto y a mis estudios. La resolución, una vez que se convirtiera en algo habitual, lograría que me mantuviera firme en mi empresa de alcanzar todas las virtudes subsiguientes. La frugalidad y la laboriosidad me liberarían de mi deuda restante y al producir riquezas e independencia facilitarían la práctica de la sinceridad y la justicia, y así sucesivamente, concibiendo entonces que según el consejo de Pitágoras en sus versos dorados, sería necesario un examen cotidiano. Logré idear el siguiente método para efectuar ese examen. Preparé una pequeña libreta en la cual asigné una página a cada virtud, tracé unas líneas con tinta roja para tener 7 columnas, una para cada día de la semana, marcando el encabezado de cada columna con la inicial de cada día. Crucé esas columnas con 13 líneas en tinta roja, marcando el principio de cada línea con la inicial de las virtudes, de manera que al hacer mi examen pudiese marcar con un pequeño punto negro en cada línea cualquier falta que encontrara que había cometido respecto a esa virtud en ese día. Determiné conceder una semana de estricta atención a cada una de las virtudes sucesivamente, así que durante la primera semana me mantuve en guardia tratando de evitar la menor ofensa contra la templanza, dejando las demás virtudes al azar y marcando por la noche las faltas cometidas durante el día. De manera que si durante la primera semana lograba mantener sin ningún punto la primera línea marcada con una T, supondría que el hábito de esta virtud se reforzaría a tal grado y su oponente se debilitaría tanto que podría aventurarme a la siguiente, y durante la próxima semana lograría conservar ambas líneas libres de puntos negros. Procediendo así hasta llegar a la última, podría avanzar a lo largo de un curso completo en 13 semanas, o sea, 4 cursos al año. Y lo mismo que la persona que al deshiervar su jardín no trata de erradicar de una sola vez toda la mala hierba, lo que estaría más allá de su alcance y su fortaleza, sino que trabaja en un solo lecho a la vez y cuando ha terminado el primero continúa con el segundo. Yo esperaba que experimentaría el alentador placer de contemplar en las páginas los progresos que hacía en mis virtudes, disminuyendo sucesivamente los puntos negros en las líneas, hasta que al final, después de cierto número de cursos, me sentiría feliz al ver una libreta limpia después del examen cotidiano durante 13 semanas. Puse en práctica mi plan de autoexamen y continué así durante algún tiempo, con intervalos ocasionales. Me sorprendí al encontrar que tenía un número mucho mayor de faltas de lo que me imaginaba, pero experimenté la satisfacción de ver que iban disminuyendo poco a poco. Para evitar el problema de renovar de vez en cuando mi libreta, que quedaba llena de agujeros al borrar las marcas de las faltas viejas y anotar las nuevas, cambié mis tablas y preceptos a las marfileñas hojas de una libreta de memorándum, en las cuales tracé igualmente las líneas. Mi lista de virtudes al principio contenía únicamente 12, pero un amigo cuáquero me informó amablemente que en general todos opinaban que yo era orgulloso, que mi vanidad salía a reducir con frecuencia en las conversaciones, que no me contentaba con estar en lo cierto cuando se discutía cualquier punto, sino que me mostraba arrogante y bastante insolente, de todo lo cual me convenció al mencionarme varios casos. Así que determiné que si me era posible me dedicaría a la empresa de curarme de ese vicio o insensatez, además de todo el resto, y añadí la humildad a mi lista, concediendo un extenso significado a la palabra. No puedo presumir que tuve un gran éxito en la adquisición de la realidad de esa virtud, pero cuanto menos logré mucho respecto a su apariencia. Convertí en una regla el propósito de abstenerme de toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y de toda aseveración positiva de los míos propios. E incluso llegué a prohibirme, de acuerdo con las viejas leyes de nuestra Junta, el uso de toda palabra o expresión del lenguaje que indicara una opinión fija, como por ejemplo, ciertamente, sin lugar a dudas,
y así sucesivamente, adoptando en vez de estas unas que sonarán como concibo, supongo, me imagino, que tal cosa es esto o aquello, o bien, así me lo parece en este momento. Cuando alguien aseveraba algo que yo pensaba que era un error, me negaba el placer de contradecir a esa persona en forma abrupta, demostrándole de inmediato algún aspecto absurdo en su proposición, y al contestar empezaba con la observación de que en ciertos casos o circunstancias su opinión era correcta, pero que en el presente caso me parecía o tenía la impresión de que había ciertas discrepancias, y así sucesivamente. Pronto descubrí la ventaja de este cambio en mis modales. La conversación que entablaba transcurría en una forma más agradable. La forma modesta en la cual expresaba mis opiniones hacía que fuesen recibidas con mayor facilidad y con menos contradicciones. Experimentaba un menor grado de mortificación cuando se descubría que yo estaba equivocado y prevalecía más fácilmente con los demás para que renunciaran a sus errores y se unieran a mí cuando acontecía que yo estaba en lo cierto. Y esta costumbre, que en un principio antepuse con cierta violencia a mi inclinación natural, a la postre se convirtió en algo tan sencillo y tan habitual para mí que quizá durante los últimos 50 años nadie ha escuchado que se escape de mis labios una expresión dogmática. Y creo que a este hábito, además de a mi carácter íntegro, le debo principalmente que haya pesado tanto entre mis conciudadanos cuando les propuse nuevas instituciones o ciertas alteraciones en las antiguas, y el hecho de haber alcanzado tanta influencia en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos, ya que era un mal orador, jamás elocuente y sujeto a grandes dudas en mi elección de palabras, apenas correcto en el empleo del lenguaje, y sin embargo, por lo general, lograba hacerme entender. Fin del cuarto semestre.